Segundo de Corintios capítulo 3, versos 17 al 18. ¿Lo tienen? Dígame amén, aleluya. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, diga nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Diga de gloria en gloria. Diga de una gloria a otra gloria. En la imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Pueden tomar asiento aplaudiendo el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, de gloria en gloria. Ahora diga una nueva dimensión. Dígalo duro, una nueva dimensión. Necesitamos entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros en estos días. El Espíritu de Dios, el 31 de diciembre, era el mensaje de Año Nuevo y de fin del Año Viejo. Me dio un mensaje que golpeaba mi vida fuertemente, y este Espíritu hablaba fuerte a mí y me decía: vamos a empezar de nuevo. Y ese fue el mensaje del 31 de diciembre en la noche. El 31 de diciembre en la noche estaba predicando eso, y una gloria de Dios espectacularmente cayó, llenó este lugar y fuimos absorbidos, porque esa fue la palabra que podemos usar. El 31 de diciembre, nunca te pierdas el culto. El 31 de diciembre es tu mejor culto del año y el mejor de entrada del año muchas veces. Y cuando ya entramos en Santa Cena, la palabra profética venía de una forma espectacular, y esa dimensión profética nos dirigía exactamente a lo que Dios quería hacer este año. Y este año el Señor se pronunciaba en nuevos comienzos, y esos nuevos comienzos estaban determinados exactamente por longitud, exactitud correcta del Espíritu Santo para nuestras vidas, las marcas de Dios, la brújula de Dios, el norte de Dios, el movimiento de la brújula espiritual, enfocándonos hacia donde exactamente teníamos que ir. Entonces el Señor pidiéndonos cambio, pidiéndonos cosas, pidiéndonos que entráramos en una nueva dimensión de gloria. Y nosotros empezamos a hablar de cambios estructurales solamente, comenzamos a hablar de cambios administrativos. Si me da un poquito de monitor, le agradezco, que tengo poquita voz. Comenzamos a hablar de cambios administrativos, y cuando empezamos en esos cambios administrativos, la gente comenzó a incomodarse. Cambios como cosas tan pequeñas, pero hacer, por ejemplo, me alegra ver al hermano David ahí, en vez de estar adentro recibiendo la palabra de Dios, orando, y me gustaría escucharlo hablar en lengua, porque yo no quiero perder a David, que solamente esté en el sonido y pierda las bendiciones de Dios. Estoy preocupado por las maestras que no solamente estén dando clases y pierdan las dominicales, pierdan la enseñanza. Y empezamos a hacer cambios de ese tipo en la administración, cambios que comenzaron a perturbar a algunos, pero eran cambios estructurales solamente. Pero estando de viaje, justamente estaba un pastor predicando, y él es americano, él va a estar con nosotros, el hermano Arata va a estar con nosotros en el Congreso, es uno de los predicadores. Y él está predicando, y a medida que él está predicando, él está hablando unas palabras que ni sabe, pero él está diciendo: te hablé, te dije, vamos a empezar de nuevo, y tú todavía no has empezado de nuevo. Yo estoy hojeando y escribiendo algunos puntos de su mensaje, pero cuando yo oigo, no le dé más de eso, hermano. Cuando oigo, de repente llego y volteo, y cuando volteo, digo: oh, Dios está hablando conmigo en este culto. Y me enderecé y me quedé tranquilo, y él está predicando su mensaje en inglés bien determinado. Y Dios está tratando conmigo: tienes que empezar de nuevo, te dije que tenías que empezar de nuevo. Inmediatamente visité a un amigo de muchos años, y estando en su casa comenzó a hablarme y me dijo: Dios está pidiendo unos cambios en tu vida que tú no lo has hecho todavía. Y cuando eso empezó a pasar, la gloria de Dios vino sobre mí en esa casa, y me fui al cuarto y yo dije: Dios, me andas persiguiendo por todos lados, ya entendí qué es lo que tú quieres que haga, y yo todavía no he arrancado, no he entrado donde debo entrar. Por eso algunas cosas se nos han atrasado este año, algunas cosas se han detenido, y digo: Señor, me voy en tu nombre, regreso al país, y voy a regresar con una unción de gloria determinada a los cambios dimensionales que el Espíritu Santo está pidiendo para nuestra iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Llegué y vine a ministrar a una iglesia donde el pastor murió y me tocó ayudar la transición de los 3 meses de muerto el pastor. Estaba la viuda, una gran amiga, la amo bastante, y estoy en ese lugar, y cuando estoy en ese lugar yo pienso que yo estoy para ministrar vida, pero otra vez el Espíritu Santo comienza a tratar conmigo, y cuando comienza a tratar conmigo en las noches que estoy orando para preparar el mensaje que voy a dar a la iglesia, el Señor comienza a tratar conmigo en una dimensión de gloria totalmente diferente a las dimensiones en las que he estado viviendo anteriormente. Y el Señor comienza a tratar en una de esas noches conmigo en una forma tan espectacular que Él comienza a darme revelación de cosas que van a estar pasando, cosas que se van a estar moviendo, y de repente Dios comienza a darme ejemplo de lo que quiere hacer, de las cosas, cómo las va a solucionar en mi vida y cómo las va a solucionar en la iglesia, y cómo Dios va a tratar exactamente con los líderes de la iglesia y los cambios no estructurales sino dimensionales que Dios va a hacer en las familias de la iglesia, porque Dios no va a hacer cambios estructurales, va a hacer cambios dimensionales. Aleluya. Dios va a hacer cambios dimensionales. Son cambios que van de una estructura diferente. Ahora, yo no puedo llevar gente a una dimensión de gloria si yo antes no he estado allí. Ahora, yo he estado en esa dimensión de gloria, y una dimensión de gloria es algo diferente a lo que anteriormente usted puede vivir tal vez, porque en la Biblia se nos especifica dimensiones de diferentes tipos. Se nos especifica la dimensión de fe, y una dimensión de fe es una dimensión con una cobertura absoluta, porque la fe te trae a la presencia de Dios de una forma especial. Ahora, la gran tragedia que tú puedes tener como cristiano, la más grande, la que puedes tener en tu vida, es perder la presencia de Dios y ni siquiera saber que has perdido la presencia de Dios, sino que tú crees que la presencia de Dios está contigo, pero Dios se apartó de ti hace tiempo. Esa es la peor desgracia que le puede pasar al cristiano. Esa es la peor desgracia que le puede pasar al Hijo de Dios, y está diciendo: no, Dios está conmigo, Dios está conmigo, y Dios se fue hace tiempo de tu lado. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas mucho tiempo en un lugar, en una dimensión que no es la dimensión donde Dios te quiere, el Espíritu Santo va a moverse, la iglesia va a moverse, pero tú puedes quedarte. No solamente te vas a quedar de rapto de la iglesia, sino que te quedas de dimensión en la que Dios está obrando. Yo conozco amigos míos que en este momento están planeando un mensaje acerca de la evolución, y están diciendo cómo vamos a hacer para explicarle a los jóvenes la evolución. Y yo le decía: querido amigo, nuestros jóvenes ahorita no están preocupados si vinieron del mono o no. Hay problemas más grandes. Esos fueron los problemas de los 80 que tuvimos en la iglesia, y estábamos peleando para demostrar que no somos evolucionistas y somos creacionistas. Hoy en día la gente entiende que de verdad hay un creador, y créame, los evolucionistas cada día son menos. Cada día son menos los evolucionistas, porque los creacionistas se han impuesto en este mundo de una forma espectacular. Entonces hay gente que se ha quedado de dimensión y no ha ido a la dimensión que va el Espíritu Santo. Note, usted se va de esta iglesia y se va por 1 mes, por 2 meses, y cuando llega intenta incorporarse a la iglesia como la dejó hace 2 meses, y la iglesia está diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo que está caminando cada momento, está avanzando, porque la iglesia va de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de una gloria a otra gloria nueva. Y eso pasa cada día, porque Dios es el Dios de lo nuevo. Usted busca a Dios, y a Dios no le gusta nada viejo. De hecho, yo creo que yo me muero ahorita y entro a la presencia de Dios y voy a buscar a Abraham viejito, y de repente voy a ver un joven corriendo por el paraíso, y ¿quién es ese muchacho tan enérgico? Y Dios me va a decir: hijo, ese es Abraham. Y la chiva y las canas. No, es que Dios no tiene nada viejo. Vamos, los viejitos, díganme amén, gloria a Dios. Dios no tiene nada viejo. Dios todo lo pone bello. Dios lo transforma todo. Mire, las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Por eso la bendición de ayer ya se me pasó. Esta es otra bendición que yo tengo hoy. Aleluya. Amén. La bendición de ayer tiene que dejarla ayer. Está la bendición de hoy. Son nuevas cada mañana. Muévete, muévete de dimensión en dimensión, de gloria en gloria, de poder en poder. A Dios le gusta todo nuevo. A su nombre sea la gloria.
Por eso cuando un cristiano se daña y se vuelve obsoleto, se vuelve viejo, se queda en una dimensión pasada. Hay cristianos que solamente dicen, en mi época las cosas se hicieron así, en mi tiempo, y Dios va cambiando las cosas, Dios va cambiando los sistemas. El único que no cambia ni tiene sombra de variación es el Rey de Reyes, pero todos los demás cambia, todos los demás se ajusta a los cambios en esta tierra. Alguien dígame amén, alguien dígame aleluya. Por ejemplo, la iglesia necesita cambios sociales. Cambios sociales. Y hay veces los cambios no son cosas buenas que tú dices, esta no la voy a cambiar porque fueron buenas. Por ejemplo, Dios trató conmigo y me dijo, mira hijo, hay que hacer cambios sociales. Y yo digo, ¿qué serían esos cambios sociales, Señor? Y Dios me habló claro, una terminología de mensaje que usaste en otro tiempo no te va a servir para este tiempo. Y yo dije, terminología de mensaje que usé en otro tiempo no me va a servir en este tiempo. Y ¿cuál sería ese? Y de repente se me vino una vez predicando en una iglesia por allá en Santa Bárbara del Zulia, que habían un poco de gente, y decía, demonios, todos van a ir al infierno. Y digo, oh Señor, entiendo. Porque Dios cuando te va a decir algo te pasa hasta la película y todo. Y tú dices, no funciona ahorita. Y dice, no funciona ahorita. Voy a tener que hacer cambio hasta en tu personal. Además, te voy a eliminar hasta la panza para que camines mejor. Y yo dije, venía pensando cuando venía manejando, corriendo para mi reunión de líderes de Dios. Y dije, empezaste conmigo y me estás haciendo un poco de cambio. ¿Cómo será entonces la iglesia que pastoreo? ¿Qué cambios necesita? Y no solo predica que yo me encargo de lo demás. Predica que yo voy a ir a las casas de ellos. Yo voy a entrar en dimensión de gloria en las casas de ellos. Voy a entrar en una dimensión diferente. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque Dios va a hacer ruptura en tu vida. Porque Dios va a empezar cambios dimensionales. Y lo primero que va a atacar en tu vida se llama conformismo. Porque el Espíritu Santo me dijo que te dijera que va a acabar con tu conformismo espiritual. Va a crear algo alrededor tuyo, porque no te quiere matar, no quiere que vayas al infierno, pero va a comenzar a tratar con tu conformismo espiritual para que despierte y tengas hambre, sed de justicia, amor por su presencia, deseo de alabarle, deseo de entrar en una nueva dimensión de gloria. Alguien aplaude al Señor, dice, llévame. Llévame, llévame, llévame. Yo digo, voy a quitar los obstáculos que no permiten cambios en tu vida. Y digo, Señor, yo quiero entender qué cambios necesita la iglesia. Y Dios digo, voy a tratar con su orgullo. Porque algunos tienen un espíritu de orgullo tan grande que no he podido hacer cambio, porque yo al altivo tengo que mirarlo de lejos y no me le puedo acercar. Pero dile que lo amo, dile que la amo y que deje que yo me acerque con un poquito de humildad. Yo me voy a acercar a esa casa. Alguien dígale, Señor, ven, aquí está mi casa. Vamos, dígale, aquí está mi casa. Yo abandono ese orgullo que me ha fregado la vida por años. Porque por años ha estado ese orgullo ahí. Simplemente lo tapas, lo cubres con algo, pero ahí está. Cuando algo tiembla, enseguida sale un orgullo diabólico. Y el diablo no te ha dejado avanzar en años. Nota que se te va a acabar la vida. Y el orgullo ha trancado tu vida. El orgullo ha trancado bendiciones. El orgullo ha trancado
la posibilidad de crecer. Dile a otros que voy a tratar con ellos en su testarudez, porque son tan testarudos que yo les hablo en sueño, les hablo en canto, les hablo en predicaciones, pero ellos siguen metiendo la cabeza por donde les da la gana. Y yo necesito quitar la testarudez de ellos, y quiero que tengan un cerebro de entendimiento. Y lo único que tienen que pedir esta mañana es: Señor, dame sabiduría y quítame la testarudez, quítame lo cabezadura. Quítame la testarudez. Hay alguien que le puede decir a Dios: quítame lo testarudo que soy. Hay otros en la iglesia que no están afectados por el espíritu de orgullo, pero tienen un ego personal demasiado grande. Son egoístas. Son personas que en ese ego personal piensan que todo es de ellos, todo les corresponde a ellos y todo lo merecen ellos. No, alguien va a tener que dejar su ego personal y va a tener que decirle: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora voy a morir a mi carne, ahora voy a morir a mis pasiones, ahora voy a morir a mis deseos, ahora voy a morir a este poco de cosas que me quitan la bendición de Dios, porque yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Le digo: dile que estoy molesto con el espíritu religioso que obra en muchos de ellos. Y digo: Señor, si yo he luchado por años por no tener religioso en la iglesia, y Dios dice: tú no sabes nada, y estoy en esa dimensión de gloria orando, ¿cómo no sé nada? Pastoreo a esa gente, pero tú lo sabes todo. ¿Cómo entonces vamos a solucionar esto? Y digo: son gente que a pesar de estar convertidos, a pesar de venir al culto, ellos están conformes solamente en convenir, y ellos están bien solo con venir. Pero dile que no basta venir. Hace falta relación, hace falta relación, hace falta que me amen, hace falta que se entreguen apasionadamente y no venir religiosamente al culto. Tiene gente legalista que solo piensan que todo tiene que ser una ley de muerte, que solo piensan que tienes que actuar con ley de juicio, que solo piensan que la misericordia está a un extremo y que debe ser tocada solo en el último momento. Pero tú vas a comenzar a hablar más de misericordia y no de juicio, porque no quiero que tu vida se vaya a un legalismo y seas contagiado con legalistas internos que están ahí, que solo piden juicio y condenación. Tú vas a predicar por encima de ellos, y cuando ellos condenen, tú perdonas. Y cuando ellos hablen de matar gente a causa de sus pecados, tú levanta el juicio, levanta la misericordia sobre el juicio, porque la misericordia siempre se levantará sobre el juicio. Usted no puede ir a otra dimensión sin cambiar estas cosas, iglesia. No puede entrar en un nivel diferente sin cambiar. Porque Dios es un Dios dimensional. Dios es un Dios de dimensiones sobrenaturales. La Biblia dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es la antena de Dios. La fe ve más allá de lo natural y de la razón. Porque tú no le puedes buscar razón a las cosas de Dios. Tú no le puedes buscar lógica a las cosas de Dios. Y el Señor me dijo: habla a gente que está pidiendo razones, que está pidiendo lógica, que está pidiendo por qué. Y dile: solamente cree para que yo me pueda mover en medio de sus casas. Ellos solamente tienen que creer. Cree, 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 cree. Solamente cree. La fe trabaja en dimensiones inexplicables. La fe va a ir a contra de la razón.
Tú vas a creer que no está obrando, pero en ese hijo testarudo, en esa hija que todavía no entiende la misericordia de Dios, tú vas a hablar palabras de autoridad, de gloria, de poder, y esas palabras se están moviendo en el ambiente de fe, en la dimensión de fe, aunque en lo natural no parezca que está pasando nada. En la dimensión de fe algo glorioso se está moviendo. Algo glorioso se está moviendo en la dimensión de fe. Aleluya. Así que habla en tu casa cuando llegues esta tarde. Si tu hijo está en las drogas, di: ya saliste de las drogas. Y él puede sacar un poco de cocaína y decir: ¿cómo dijiste? Que ya saliste de las drogas. Explícate. La fe va contra la razón. La fe va por encima de lo que tú ves. Por eso, para que sea fe, tienes que hablar en lo que no se ve. Tienes que hablar en lo que no se ve y hablarle como si se ve. Porque precisamente la fe no se ve. Pero cuando tú le dices a la fe que no se ve que algo está determinado, la gloria de Dios ahí se manifiesta, porque la fe entra donde nada se ve, donde nada se ve. Alguien levanta una palabra sobre tu casa. Levántala, levántala tú. Levante una palabra sobre su casa. Que Dios oiga la palabra que estás levantando. Porque es una dimensión de fe. Vive, 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 vive la dimensión de la fe. Vive, sal de lo natural, sal de lo animal, sal de lo terrestre. Sal de lo diabólico y entra en dimensión de fe. Dimensión de fe. Dimensión de fe. Cuando tú sales de dimensión de fe, es inmediatamente, porque no es que se suelta una dimensión de otra, sino que la dimensión de fe se conecta con la dimensión de unción. La dimensión de unción es un poder glorioso. La unción es poder de Dios, poder que te da para que le sirvas. La dimensión de unción es Dios operando a través de tu vida. La dimensión de unción trabaja en medidas y en medidas. En medidas que van creciendo. Son escaleras de éxito en la dimensión de unción. Todos los creyentes tenemos una medida de unción que Dios nos ha dado. Amén. La unción no es gloria. La unción es poder de Dios para reventar algo. A su nombre sea la gloria. Por eso usted ve predicadores que están predicando en un nivel de fe y tú te alegras porque te levantan la fe. Pero de repente ve un predicador que no solo está en la dimensión de fe, sino que se conectó en la dimensión de unción. Y cuando usted se conecta en la dimensión de unción, hay una autoridad de Dios en su palabra. Hay una autoridad de Dios en tu mirada. Hay una autoridad de Dios. Hay una autoridad que cambia las cosas. Necesitamos ir en los niveles de unción en esta iglesia. Tengo gente muy ungida, muy llena de fe en esta iglesia. Pero necesito gente ungida, 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 ungida. ¿Dónde está la gente ungida? Unción es autoridad. Unción es poder. Unción es un poder que Dios te da.
Nunca será tuyo ese poder, porque tú no puedes llevarte la gloria por lo que Dios haga. Nunca será tuyo ese poder, porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que Dios haga a través de la unción es solo para el Señor de la gloria. Alguien alabe a Dios, dígale: Señor, méteme. Méteme en esa dimensión, dile: méteme. Llévame a esa dimensión, llévame a la dimensión de unción, porque no solo quiero vivir en fe, quiero tener una palabra de poder, que cuando abra la boca y le diga a los demonios: fuera en el nombre de Jesús, los demonios tiemblen y se vayan de ese lugar. La unción hace llorar la gente. La unción hace temblar la gente. Pero la unción también hace temblar auditorios completos. Auditorios que están llenos de gente. Todo el auditorio comienza a temblar, porque la unción va de nivel en nivel, de gloria en gloria. ¿Cómo se eleva el nivel de la unción? Pastor, muchos compañeros míos difieren de este mensaje. Muchos dicen: predicadores somos todos. Sí, es verdad. Pero en el nivel de fe hay predicadores que han dicho: me voy a la otra dimensión. Y se van a la dimensión de la unción. Y son predicadores que por donde pasan los demonios abren camino. Porque te vuelves gobierno de Dios en la tierra. Cuando entras a terapia intensiva, tú sientes los demonios de la muerte como que dicen: se arrincona, dicen permiso. ¿Por qué? Porque llega una autoridad de reino. Porque la unción es autoridad de reino. Por eso hay que ir a esas dimensiones. Hay que ir a esas dimensiones. Autoridad. La iglesia tiene que ser autoridad donde se pare. Que hay un poco de brujo ahí, no, que digan: nos vamos, porque no podemos hacer los ritos. ¿Por qué? Porque los demonios no bajan. ¿Por qué no bajan? Porque algo sale de esa casa que los espanta. Claro, sale el nivel de autoridad de reino. Nivel de autoridad de reino. Unción de Dios. Unción, unción, unción. Dile: dame unción, Señor, dame unción. Dame unción. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué la Biblia dice: no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener? Mire, cuando yo no tenía los niveles de autoridad que tengo ahora, me llamaban a sacar un demonio y yo más o menos analizaba qué tipo de demonio era. Y yo a veces llegaba y me asomaba, y si veía que era un demonio de alto rango, yo decía: no, este todavía no es para mí. Y cuando Dios me llevó a un nivel de autoridad de gloria, la hermana Sara lo recuerda y todavía está asustada. Pero Dios me metió en 4 días de ayuno. Y al 4.º día de ayuno me vino un sueño terrible, donde una mujer muy delgadita se levantaba y me mandaba a callar. Y yo corrí en cámara lenta y reprendía al demonio y tenía una victoria. Ese día el diablo me mandó uno de sus grandes peleadores a la iglesia que pastoreaba. Y me mandó una mujer flaquitica que venía de la montaña de Sorte. Y cuando me mandó esa flaquitica, que no tenía fuerza para nada, esa mujer yo la comencé a ver actuando extraño en la iglesia.
Esa semana fue rara en la iglesia. Fue una semana de combate, una semana de peleas. O sea, algo raro anda en el ambiente. Era que Dios quería llevarme a un nivel de autoridad. Pero tú no puedes recibir una medalla de boxeador peso completo si no te fajaste con un peso completo. Tú no puedes recibir un trofeo, un diploma si no estudiaste. Y el Señor permitió que llegara a la iglesia una potestad satánica. Estaba en la montaña de Sortes dedicada, tomaba sangre de cochino, era dedicada a los demonios, la cruzaban por fuego y estaba poseída de cientos y miles de demonios. Cuando llegó a la iglesia, habíamos terminado el ayuno y yo estaba orando y orando igual que como Dios me reveló aquella noche. Fui hasta donde estaba ella y cuando la toqué, la mujer se pegó contra la silla. ¡Brum! Pero de una forma tan extraña y yo dije, algo raro tiene esta mujer. Y comencé a caminar hacia el púlpito. Y cuando caminaba hacia el púlpito, esa mujer se levantó en una posesión diabólica y me gritaba como en el sueño, en la visión que Dios me había dado: cállate, cállate, cállate. Y volé como en la visión y le pegué la mano. Lo único que Dios no me mostró en la visión, cuántas horas iba a pelear. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Me acuerdo que en aquellos tiempos nos estaba visitando la hermana Priscila, iba de vacaciones. Y cuando ya el demonio después, ya desde las 6:30, eran como las 9:30, 10:30, el demonio dijo: está bien, yo me voy, ya me voy. Y oye, por fin, diablo mentiroso, te vayas. Yo estaba así: te vas, diablo inmundo. Y me dijo: sí, pero primero me voy a meter en esa niñita que está allá. Y la hermana Priscila tenía manjerla cargada chiquitica. Y cuando la hermana Priscila sintió el apunte del dedo de un demonio, porque cuando un demonio se va a meter contigo, hasta las rodillas se te ablandan si tú no estás en Cristo. Creo que la hermana Priscila estaba de paseo, no había orado esa semana. No pensaba orar esa semana, era vacaciones. Por eso tú puedes estar en un 5 estrellas por allá en Miami, ahí te llega un demonio y te echa a perder las vacaciones. Y de repente la hermana cayó de rodillas, agarrada con su niña en los brazos. Y ese demonio tenía una potestad tan grande que con solo mover la mano tumbó las sillas que estaban delante de ella. Y oh, en serio, el diablo va para allá. Y ese mismo día libramos una pelea por manjerla. Porque el diablo ese mismo día dijo: yo la quiero. Y una vez más le digo al diablo: esa vida no es tuya, esa vida es de la paraya o caballanda la borraya. Consa la boroya tercera. Curri banda ya boda. Andarra ya botoser la gambata. Orridi limbala ambolo comba. Carranda la bocha. Tienes que ir a otra dimensión en este día. Te tienes que meter en otro nivel de gloria. Te tienes que meter en un nivel de unción donde el diablo no toque tu familia, donde el diablo no toque tu casa, donde el diablo no toque tu finanza. Porque tiene que haber una palabra de autoridad. Onda, Oshirindi, Ombati, Carraya, Borreya, Embalaya, Tochanda, la Batira, Ocondi, Serrimbala, Eterubala, Sharrakanda, Rabah. Hay una dimensión de unción que se está moviendo aquí. Alguien entra en esa dimensión. Entra en la dimensión de la unción. Entra.
Porque Dios pone una palabra en tu boca que el diablo no la resiste. El diablo no resiste una unción. Entra en una nueva dimensión. Entra en una nueva dimensión. Dios dijo, vamos a empezar de nuevo, vamos a arreglar esto de nuevo, vamos a empezar de nuevo, esto hay que empezarlo de nuevo. ¡Ey, pentecostales de los Teques! Esto hay que empezarlo de nuevo, vamos a empezar de nuevo, vamos, 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 vamos. Tienes que empezar de nuevo. Te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria, me veo. Cuanto más te conozco, Señor,